Vamos a ver si podemos ahora ir con el análisis. Vamos con Javier García Navarro de Auriga Bonos. Javier, muy buenas. Vale. Hola Eva, espero que me oigáis mejor ahora. Bueno, pues entonces retomamos desde el principio Momentum del mercado. Sí, hoy es un día muy interesante para Europa porque efectivamente el electorado alemán ha hablado con contundencia, con un 84% de participación, no visto en muchos años, y lo cual significa que hay un gran interés por resolver los problemas, tanto en Alemania como para el resto de Europa, ¿no? El gobierno del señor Merz, que evidentemente tendrá que montar en poco tiempo, pues yo creo que es relativamente fácil de conseguir y además, como ha ganado con bastante contundencia, porque se junta con 208 escaños, que es casi un 28,5, significa que va a ser alguien que va a mandar, es de un partido centrado, no ha ganado la supuesta ultraderecha que a tanto asusta y de alguna forma, pues bueno, a pesar de que la ultraderecha efectivamente ha ganado un montón de escaños, 152 escaños son muchos, y va a estar ahí. Entonces, para Europa ya digo que es una buena noticia hoy, ¿no? Porque nos vemos más centrados. ¿Eso qué significa? Significa que podemos recomponer un poco las carteras, volver a pensar en que la renta fija no es una mala opción, teniendo en cuenta que hoy además en Europa han salido la confirmación de la inflación subyacente al 2,7, pues tenemos ahora oportunidades de invertir en renta fija con un buen plazo, un plazo de 9-10 años. Es una recomendación que hacemos firme, en el sentido que ahora es un buen momento para comprar bonos europeos que están cotizando en rentabilidades que fácilmente se puede sacar una cartera interesante en nivel de inversión, o sea, triple B o un poquito más, y se puede obtener fácilmente un 3,5% a un plazo de un 3,5% a un plazo de 8, 9, 10 años. Teniendo en cuenta que ahora mismo la subyacente está en el 2,7, quiere decir que ya le estamos ganando. Ya estamos ganando y estamos defendiéndonos de la inflación actual y lo vamos a mantener si la mantenemos en cartera durante todo este plazo. Vamos a obtener una rentabilidad, ya digo, de una cartera fácil, entre un 3,5% y un 4% se pueden obtener cosas. Luego, la única duda es la renta variable sí o la renta variable no. Es verdad que ahora mismo, en lo que llevamos de año, Europa está ganando en rentabilidad acumulada porque ahora mismo los índices europeos, más o menos todos, estamos en un 11% acumulado de rentabilidad, que es muy interesante, es decir, eso no se veía en mucho tiempo. Y sin embargo, los americanos, que siempre son los que suelen ganar, pues están en un 2% aproximadamente. ¿Eso qué significa? Pues significa que de momento podemos seguir confiando en Europa, en las bolsas europeas. ¿En qué sectores? Pues desde luego el bancario, eso no cambia, la banca europea lo está haciendo muy bien y ya no hay dudas. Hemos pasado muchos baches en la banca europea pensando en que estaba sobredimensionada o que estaba... No, está muy bien de capital, está muy bien controlada por parte del Banco Central Europeo. Yo creo que la banca europea es una buena inversión hoy por hoy en el sector bancario, el sector bursátil. Y veremos un poco a ver cómo reacciona el asunto guerra en Europa, pero desde el punto de vista de la energía también está muy bien que estemos en un punto donde el señor Trump nos recuerda que no todo es verde, sino que también hay marrón y negro y que por tanto nos olvidemos de nuestros alardes europeos de querer apostar a pies juntillas y con los ojos cerrados por la Agenda 2030, sino que hay otras cosas. Y en ese sentido también está toda la parte de armamento o de industrias armamentísticas europeas que firmemente van a tener un recorrido desde el momento que tanto Alemania como todo el resto de los países europeos parece que nos vamos a tomar en serio el hecho de que necesitamos un ejército, ¿no? Entonces, bien, total, que en ese sentido pensemos en la renta variable europea y pensemos en la renta fija de países europeos o de bonos europeos investment grade para alcanzar ese 3,5 que es relativamente fácil conseguirlo. Y, por tanto, mantendríamos en este punto, porque lo normal será que el Banco Central Europeo a lo largo de este tiempo nos baje los tipos
y por tanto ahora mismo podemos alcanzar, ya digo, unos niveles de rentabilidad bastante interesantes que nos van a dar bastante tranquilidad en la cartera. Y mirando precisamente esa cartera, estaba señalando ahora mismo ese sector defensa, veíamos como la semana pasada, incluso y pese a más allá de los ataques políticos, ¿no? O de esas negociaciones por parte de estadounidenses y rusos mirando al final del conflicto, esa idea que ponía sobre la mesa Europa diciendo hay que invertir más en defensa disparaba el sector, lo veíamos en el grupo Renken, Rheinmetall, Saab, Leonardo, y al mismo tiempo, lo digo por lo que estabas diciendo de la renta variable, mirando al sector tecnológico, vemos, ¿no? También cuál, o quería traerte a preguntarte cuál es tu visión en estos momentos, porque por las valoraciones, como hemos comentado en distintas ocasiones, y sobre todo, de todas formas, por esa fortaleza. ¿Cómo les contemplas a ambos a la hora de construir una cartera? Bueno, el sector tecnológico evidentemente jamás se puede bajar. Ahora mismo estamos en la fiebre de la inteligencia artificial. Yo creo que eso se pasará, pero lo que sí que quedará será que efectivamente la inteligencia artificial, por la vía que sea, yo no entraría en compañías de software de inteligencia artificial porque hay mucho por definir. Sí en el hardware, porque hoy por hoy Nvidia pues sigue siendo la número uno en términos de que, bueno, hay tres grandes nombres que son las que hay que tener en la cartera o en la cabeza del hardware, que es Nvidia, es ASML, la holandesa y luego la de Taiwán, porque son tres empresas que se dedican a los microconductores que son absolutamente fundamentales a la hora de desarrollar la inteligencia artificial. Ya digo, en la parte de software yo no entraría porque el software va a cambiar muchísimo, es decir, todos los desarrollos de inteligencia artificial que pueda haber a partir de ahora se van a multiplicar y además, como todos son con código de acceso abierto, o la mayoría, la tendencia, va a haber una gran evolución. Yo pensaría cuáles son los sectores que se van a beneficiar de la inteligencia artificial. Y desde luego creo que firmemente en que el sector de la sanidad y de la medicina va a ser el que mejor va a aprovecharse de la inteligencia artificial. Yo creo que va a haber unos avances muy significativos con la inteligencia artificial y toda la robótica que se está incorporando a la cirugía, a la medicina, etcétera, que es donde si pensamos que la inteligencia artificial va a ser un éxito y que va a acomodarse bien, desde luego un sector claro va a ser el de la medicina y hospitalaria, etcétera, etcétera, porque va a haber un desarrollo brutal ahí con ello. Y ese es un poco, por tanto, yo me pondría otra vez en el Nvidia, que ha tenido ese bache, y además apostaría por los sectores, analizaría bien quiénes son los que se van a aprovechar de inteligencia artificial. No del medio, sino del final, que es para qué sirve, sino para crear un buen servicio y unos buenos productos. Antes de terminar, quería preguntarte, Javier, porque te preguntaba por el sector tecnológico en una jornada en la que hoy estamos muy pendientes de noticias en torno a ellas, pero sobre todo hoy en medio de lo que es la presión arancelaria y de esa guerra comercial, porque estábamos diciendo desde el principio, Donald Trump firma órdenes ejecutivas para su América primero, con mensaje incluido para las propias compañías, ¿no?, de bandera americana. Apple va a mover ficha, no quiere aranceles, y lo que hemos visto esta mañana son esas informaciones de que va a invertir una gran inversión masiva en los propios Estados Unidos en los próximos 5 años para crear también 20.000 empleos. No sé cómo contemplas a la hora de leer, ¿no?, lo que puede ser un impacto arancelario, la lectura en cuanto a lo que podemos ver a un lado y a otro de las empresas o a nivel, ¿no?, de mercado también, de macro. Pues me parece un movimiento muy inteligente por parte de Apple, porque de esa forma, evidentemente, bueno, ya sabemos que Apple es la superindustria y que está repartida por todo el mundo. No le importa mover los recursos de un sitio a otro, porque al final es una compañía importantísima y que evidentemente lo puede hacer, y me parece una medida muy inteligente. Si lo que ocurre es lo que fabrica en China, le van a poner un arancel brutal, el señor Trump dice que ¿por qué me voy a hacerlo en China? Me voy a Estados Unidos y parte de mi industria se queda en casa, contento a Trump,
contento a Elon Musk, que ahora es el que corta el bacalao, y de alguna forma pues me evito unos gastos, ¿no? Teniendo en cuenta que sería mucho más, para un Apple es mucho más fácil, que es americana, es mucho más fácil esa americana que si no fuera una compañía española o italiana o de la China, que se fuera a abrir mercados en Estados Unidos, lo cual sería bastante complejo. Por tanto, ya digo que Apple, que además es cash rich por naturaleza, porque evidentemente es la que mayor cartera de liquidez tiene del mundo, pues lógicamente puede hacer un movimiento muy fácilmente y aprovechar eso. Por tanto, hay que felicitar a Apple por una medida tan simple como esa, que es me vuelvo a casa, donde voy a estar contentando al político de turno, que es el señor Trump, que tiene bastante peligro, y además me ahorro dinero y me vuelvo a casa. O sea que está muy bien ese movimiento. Yo creo que todas las tecnológicas, las grandes tecnológicas, hay que seguirlas. Hay que seguirlas bien por sí mismas, por su producto actual, y bien porque efectivamente son las que están apostando más seriamente por lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial. Los programas actuales van a ser una especie de mini esquema de lo que podamos ver dentro de un año o de 2 años o de 3 años, donde en vez de hacer vídeos que salgan los políticos de turno haciendo tonterías, lo que vamos a encontrar es auténtica utilidad para la inteligencia artificial. Pues Javier Domínguez Navarro, que yo creo que antes me he equivocado, diciendo el apellido, gestor de cartera de Auriga Bonos. Ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva. Un abrazo muy fuerte.